Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Cuida tus encías en directo, este espacio de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, de SEPA, que persigue que el objetivo principal es aquel de divulgar, de contrarrestar. La semana pasada hablábamos de la cantidad de información que hay en las redes sociales. Es lo que comúnmente se conoce como la infoxicación. Bueno, pues este es un remedio sanitario, saludable, para poder contrastar todas esas informaciones. Lo hicimos la semana pasada y lo haremos esta. Hoy vamos a hablar de bruxismo. Lo volveremos a hacer con el doctor Simón Pardiñas, que ya nos está esperando para hablar de esta tendencia, ¿no?, que hay ahora mismo y tantos problemas que genera el apretar ahí con fuerza los dientes. Pero bueno, aparte del bruxismo, yo tengo la obligación de recordaros que en la página web de Cuida tus encías tenéis toda la información relacionada con la salud de vuestra boca, de vuestros dientes, de la lengua. Hablamos de ortodoncia, hablamos de prevención, hablamos de higiene. Hablamos de la relación entre la salud de nuestras encías y de la salud en general de nuestro cuerpo, porque ambas están muy relacionadas. Muy fácil, escaneáis este código QR y os podéis suscribir tranquilamente a la página web y recibir en vuestro correo electrónico cada semana todas aquellas informaciones que publica un equipo de periodistas, siempre tutelado por profesionales sanitarios que forman parte de SEPA. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida hablamos con Simón sobre el bruxismo. Pues es un placer recibir un día más al doctor Simón Pardiñas, de la Clínica Pardiñas, también el creador de Dentol, que os recomiendo que sigáis ese canal de información. Simón, muy buenas tardes y bienvenido a Cuida tus encías una vez más. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Siempre con muchas ganas de hacer programas contigo porque nos enseñas mucho, divulgas de una manera fantástica, o sea, es fácil y cómodo, es fácil y cómodo. Es un placer. Bueno, hoy te he invitado para que hablemos del bruxismo. Me gustaría que nos explicaras exactamente qué es el bruxismo y por qué cada vez se está hablando más de él. El bruxismo, bueno, se conoce como el típico rechinar de dientes o apretar los dientes, que normalmente se asocia durante la noche, el típico rechinar de dientes nocturno. Existe a día de hoy mucha controversia acerca de las causas y demás, pero bueno, vamos a intentar poner un poco foco en la evidencia científica actual y bueno, en principio se considera que es algo multifactorial, es decir, que está causado por varios factores, no solo es una causa. Entre ellas pues puede haber factores neurológicos, genéticos, psicológicos y también externos, pues por ejemplo el consumo de ciertos estimulantes, ciertas drogas, ciertos medicamentos que pueden aumentar esa hiperactividad muscular y hacer que apretemos más. Pero no siempre implica que haya una patología, es decir, que también se puede dar en personas sanas y que no tenga ninguna consecuencia. El problema es en las personas que sí tiene consecuencia, por ejemplo, en desgastes de dientes, fracturas y problemas sobre todo en la articulación temporomandibular. Importante. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Lo primero que te preguntaría en ese sentido, Simón, es cómo podemos saber si realmente en casa tenemos algún problema similar. Es decir, ¿cuáles son las primeras señales de evidencia de que aquí algo no está funcionando? Pues la gente suele comentar, los pacientes con bruxismo suelen comentar que se levantan cansados, como si hubieran estado masticando de noche, con la musculatura de la cara contracturada, incluso del cuello, que tienen migrañas frecuentes. Y luego también, obviamente, las parejas, las personas que duermen en la misma cama, pues ese ruido de rechinar los dientes puede incluso despertar a la pareja y darse cuenta de que la persona que está durmiendo al lado está bruxando, está rechinando esos dientes. Y en clínica pues lo podemos detectar nosotros los profesionales, los odontólogos, sobre todo esas facetas de desgaste, esas erosiones en los dientes
incluso líneas de fracturas o fisuras, o gente que ya acude que dice que se le rompen las prótesis muy a menudo, los dientes muy a menudo, sin una causa aparente. Entonces, existen varias formas de detectarlo, pero esos son los síntomas y signos más comunes que Más nos pueden evidente. hacer sospechar de que está ocurriendo algo. Hablabas de la noche, ¿no? Donde podemos darnos cuenta. ¿El bruxismo solo se produce durante la noche o puede provocarse en algún momento del día? También del día, sí. Sobre todo un factor muy importante es el estrés, los factores psicológicos. Esto se suele manifestar también más en el bruxismo diario, cuando estamos concentrados en una tarea, que a veces apretamos la mandíbula sin darnos cuenta hasta que decimos, ostras, estoy haciendo demasiada fuerza con mis dientes porque estamos concentrados o estamos con una carga de estrés muy importante, y eso se suele manifestar con el bruxismo diurno, que puede tener las mismas consecuencias que el nocturno. Fíjate que casi un tercio de la población mundial padece de bruxismo con algún Wow. problema añadido. Y esto también es curioso, que varía en función de la región. Por ejemplo, en Estados Unidos es casi un 31% y en Europa baja al 21%. Entonces también hay una incidencia de la región geográfica. Has hablado de las causas múltiples, pero entiendo que quizás la más frecuente, no sé si atreverme a preguntártelo, es ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad que luego lo aplicamos de forma subconsciente en la musculatura o... Sí, al final el estrés está relacionado con la liberación de distintas neurotransmisores, dopamina, serotonina, y los últimos estudios también están analizando que el bruxismo puede tener una relación con esos niveles de neurotransmisores. Por tanto, es un factor muy importante desencadenante. Sobre todo el nocturno también está asociado con microdespertares en la noche, sobre todo durante la fase del sueño no REM, y esto pues al final también puede tener relación con trastornos del sueño, con insomnio, con apneas obstructivas crónicas del sueño. Es decir, al final tiene una implicación mucho más allá de lo que nos pensamos, el bruxismo. Enseguida hablamos de cómo tratarlo, de cómo lo tratáis en las clínicas, pero aún quería preguntarte, entiendo que el bruxismo está siempre asociado a edades adultas o podemos encontrar también el bruxismo en niños y niñas. Sí, y de hecho es relativamente frecuente que en niños y niñas y adolescentes ocurra este bruxismo. Se calcula que alrededor de un 15-20% también de los jóvenes también padecen bruxismo. Y como digo, puede ser algo fisiológico, es decir, algo normal durante, pues por ejemplo, la etapa de la salida de los dientes definitivos, porque al final la forma de la mordida de los jóvenes se está desarrollando, están cambiando. Hay unas adaptaciones neuromusculares a ese tipo de mordida que puede provocar también ser uno de los factores del bruxismo. Ojo, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en niños y niñas pequeños, que puede también estar relacionado con problemas de estrés, a lo mejor si sufren bullying en el colegio o están cambiando de domicilio, o sea, cualquier cambio que le pueda provocar un estrés al niño o a la niña sí que puede ser un desencadenante, que no el causante original, pero sí que desencadenante, porque también lo hemos comentado, hay un componente genético importante, ¿vale? Que ese obviamente no podemos controlar, pero sí que hay evidencia científica de que la genética juega un papel importante en el bruxismo. O sea, que si una mamá o un papá ya ha tenido estos problemas, es muy posible que se pueda replicar Posible. en sus Ujú. hijos, ¿no? Aparte de los problemas directamente en los dientes que provoca el bruxismo, es cierto que también provoca fuertes dolores de cabeza, las migrañas, dolores cervicales. Todo eso está muy relacionado, entiendo, con la Ujú. parte nerviosa. Sí, hay una fuerte asociación, la evidencia científica nos lo demuestra, entre el bruxismo y los trastornos temporomandibulares, de la articulación temporomandibular. Al final estamos creando una sobrecarga en toda la musculatura facial continuada, y eso puede provocar, primero, daño muscular, contracturas no solo de los músculos de la cara, sino cuello, espalda. Eso puede provocar dolores de cabeza, cefaleas. No solo los dolores de cabeza, sino también puede afectar a la articulación en sí, la articulación temporomandibular, al disco, crear al disco articular o a los cóndilos, que son los que nos permiten abrir y cerrar la mandíbula. Se pueden crear pequeños desgastes con el paso del tiempo que pueden provocar incluso al final problemas también de la mordida. Por lo tanto, tiene una implicación mucho más allá de solo los propios dientes.
Y cuando llegan con bueno, no sé si llegan diagnosticados o no llegan diagnosticados, pero cuando los recibís en la clínica, ¿cuál es normalmente el proceso para tratar este problema? Normalmente no vienen diagnosticados, los tenemos que diagnosticar nosotros en la clínica. Como comentamos, como es multifactorial, tenemos que ir uno por uno viendo cuáles son los factores causantes. Lo primero, pues el estrés, que es el más común. Podemos recomendar también pues, ir a un tipo de terapia conductual, etcétera, para poder corregir este sobreestrés. Luego, lo típico, también las férulas, que es otro de los remedios típicos que se usaron desde hace mucho tiempo. Pero ojo, la férula hay que usarla bien, hay que hacerla a medida, tiene que tener unas ciertas directrices, parámetros y ajustada a cada persona. No valen las férulas que se compran por ahí en una farmacia, que te las haces tú en casa. Una férula mal hecha puede ser peor que el no llevar una bien, que no llevar nada incluso. Entonces es importante hacer un correcto diagnóstico, ver cuál es el problema. También el tema de las maloclusiones, la mala forma de la mordida, los dientes desalineados. Se ha dicho clásicamente que era una de las causas del bruxismo. Pues a día de hoy la evidencia científica nos dice que no es una causa del bruxismo, sino que puede ser un componente que ayude a empeorarlo, ¿vale? Pero por sí, el tener una mala mordida no es que vaya a generar bruxismo, sino que es al revés, que una mala mordida puede agravar un problema ya de base que haya de bruxismo. Por lo tanto, en esos casos, pues por ejemplo, una persona que le falten dientes desde hace mucho tiempo, ¿eso qué va a implicar? Que no tenga unos contactos estables y busque mover la mandíbula para buscar esos contactos. Entonces, en esos casos, pues importante reponer las piezas o incluso también realizar un tratamiento de ortodoncia para buscar una estabilidad en la forma de la mordida. O sea, que entiendo que primero trataríais ese problema de ortodoncia y luego vendría el tratamiento del bruxismo con la férula o con lo que sea, ¿no? Sí, al final es multidisciplinar. O sea, la férula hay que hacerla una vez la mordida esté estable, si es que se va a realizar un tratamiento rehabilitador o de ortodoncia. Pero sí Correcto. que eso, paralelamente, pues terapia conductual en casos en los que sea necesario, terapia farmacológica también, incluso en algunos pacientes que les recomendamos también pues, hacer deporte, es decir, para poder descansar mejor. Claro, al final es todo un estilo de vida, alimentarse correctamente. También está relacionado con el no dormir correctamente, unos malos hábitos de higiene del sueño, pues usar pantallas antes de dormir justo, cenar mucho antes de dormir. Es decir, hay muchísimas recomendaciones que podemos enfocar con el paciente bueno, para ayudarle a disminuir ese bruxismo. Y luego también, obviamente, hay pacientes pues, con Parkinson, con problemas neurológicos, que esos sí que tienen un bruxismo ya relacionado con su enfermedad de base, con lo cual es importante también que tengan una medicación ajustada a su problema. Aunque entonces, por resumir, que aunque el tratamiento estrella del bruxismo sea evidentemente la férula, como promotores de salud que sois en las clínicas, podéis recomendar muchas terapias y muchos Muchas tratamientos, terapias. Sí, ¿no? e incluso fisioterapia, que tampoco hemos comentado, el poder descontracturar esa musculatura. Hay fisioterapeutas especialistas en ATM para que puedan trabajar en toda la zona orofacial. También otro método también bastante común, el uso del Botox. El Botox es la toxina botulínica que lo que hace es reducir la contractabilidad de los músculos, con lo cual si los inyectamos en la zona de los músculos de la masticación, el masetero, temporal y demás, va a disminuir esa fuerza que vamos a estar haciendo con el bruxismo. Pero ya te digo, como es multifactorial, muchas veces tenemos que combinar distintas terapias y no solo centrarnos en una. Y ojo, el bruxismo no se elimina, se puede reducir, pero no tiene una cura como tal. Esta era mi siguiente pregunta, ¿no? Si el bruxismo puede acabar desapareciendo o es una condición crónica que ya creo que nos has respondido, va en esa línea, ¿no? Sí, se puede disminuir y sobre todo disminuir los efectos que lo provocan. Pero como ya hemos recordado, que puede ser una causa fisiológica, es decir, puede darse en pacientes sanos que no presentan patología, entonces esos no necesitan tratamiento. Por lo tanto, hay que individualizar mucho cada caso, analizar cada paciente de forma individual y ofrecerle la solución acorde a su caso en concreto.
Estamos terminando, pero antes has comentado también que hay una relación entre el bruxismo y los trastornos probablemente del sueño, el insomnio, etcétera. ¿Qué evidencia científica tenemos al respecto? Las Sí, hay, apneas famosas. Sí, hay evidencia científica que relaciona efectivamente, sobre todo el bruxismo nocturno, con problemas de sueño, con microdespertares, con incluso síndrome de piernas inquietas, apneas obstructivas crónicas del sueño. Eso evidencia en estudios que hicieron con polisomnografía, que te colocan ciertos aparatos para medir pues, múltiples variables en el cuerpo durante el sueño, oxigenación, presión sanguínea, estado de la cerebral durante el sueño. Entonces se detectó que durante esos episodios de bruxismo coincidía con problemas durante el sueño, con apneas y demás. También es cierto que hay otras hipótesis que dicen que el bruxismo puede tener un efecto protector en este tipo de patologías. Por ejemplo, gente con sequedad de boca o xerostomía, ese movimiento de mover la mandíbula podría estimular la producción de saliva y lubricar mucho más la boca. Es decir, Curioso. sería como un efecto protector. O incluso en personas con reflejo gastroesofágico. También ese exceso de producción de saliva ayudaría a corregir eso. Incluso en las apneas obstructivas del sueño. También ese movimiento obligaría un poco a abrir la faringe para que pudiera pasar mejor el aire. Por tanto, sí que se está estudiando aún mucho sobre esto, pero ciertas hipótesis también van por ahí. Muy interesante todo lo que nos está contando Simón. Por terminar, querido Simón, ¿qué mensaje le darías a quienes sospechan que puede tener bruxismo, en este caso, por lo que has comentado, las parejas para que se animen a acudir a vosotros y que, bueno, podáis hacerles un estudio en condiciones y diagnosticar, ¿no?, estos casos? ¿Cuáles serían los mensajes finales? Lo primero, que si hay gente que se levanta ya por las mañanas con la mandíbula contracturada, cansada o nota desgastes en los dientes, que acuda a un dentista porque es probable que padezca bruxismo, aun si sus parejas no se lo han dicho, porque podemos, cuanto antes lo detectemos, podemos prevenir futuras lesiones. Todos estos problemas asociados al bruxismo, de problemas durante el sueño, etcétera, etcétera, y poderle poner un remedio. Por tanto, con cualquier revisión en el dentista básica, somos capaces de detectar o sospechar al menos que un paciente puede tener bruxismo. Simón, de verdad, muchísimas gracias. Prometo no molestarte más ya este año. Nada, un placer. Y gracias por hablarnos hoy de un tema tan importante, tan silencioso también como es el tema del bruxismo, pero con tantas implicaciones. Hoy nos has dado una visión bastante más global del concepto que tenemos normalmente del bruxismo, ¿no?, que pensamos que es simplemente apretar los dientes porque uno está muy estresado, pero hoy nos has clarificado mucho que efectivamente hay causas y muchas terapias. Así que muchas gracias, Simón. Nada, un placer como siempre y muy buena semana para todos. Igualmente, Simón, nos vemos pronto. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues gracias nuevamente al doctor Simón Pardiñas por prestarse desinteresadamente a participar en este ejercicio de divulgación sanitaria que es Cuida tus encías en directo. Volvemos en unos días con un nuevo tema antes de que ya nos vayamos acercando al verano, que también tendremos que cuidar nuestra boca y prepararla para la época estival. Gracias por su atención y ya saben, siempre pueden seguirnos en cuidatusencías.es o en sus redes sociales. Muy buenas tardes.